Vamos a tocar el tema del ultrasonido Doppler en la valoración del síndrome de congestión venosa pélvica. Este es el pórtico del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es un lugar, es un museo histórico, pero es un hospital que fundó un fraile español, ¿sí? Hace más de 230 años. Cuando lo fundó tenía 1000 camas, ¿sí? Ahorita tiene 1400 camas. Bueno, aquí les presento a mi mentor, a mi maestro, el doctor Jorge Hernández Ortiz, cuando estábamos de residentes, los tres bigotones en nutrición, el doctor Sardá, que es muy conocido por ustedes, un gran amigo. Esta frase es bien importante, ¿sí? Se las digo todos los días a los residentes, ¿va? Si revisáramos en PubMed, que se publica de May Turner, de Nutcracker, de insuficiencia venosa y de congestión, síndrome de congestión pélvica, el que menos citaciones tiene, menos es el congestión venosa pélvica. Insuficiencia venosa son más de 9000. Entonces hay que pensar en esta entidad. Ya hay publicaciones recientes muy interesantes como esta. Tocaremos aspectos de historia, definición y prevalencia, clínica, diagnóstico diferencial, anatomía y patofisiología, cuál es el diagnóstico por imagen y el papel del radiólogo intervencionista. La primera descripción fue por Rickett en 1857 y hasta 1949, pasaron mucho tiempo, se acuñó el término por Taylor del síndrome de congestión pélvica. La primera embolización por Edwards en 1993. Es un dolor pélvico crónico, la definición, que da presión y pesadez, persiste más de 6 meses. Para hacer el diagnóstico debemos tener una paciente con más de 6 meses de dolor crónico, posterior a descartar otras causas. Otras causas que veremos que son muchas, ¿sí? Los síntomas son generados por venas pélvicas dilatadas y tortuosas y tenemos la contraparte en el hombre de síndrome de congestión pélvica, también existe con varicocele, varices en glúteo, varices en periné, en prácticamente la región. Antecedentes, muy brevemente, esta revisión la hicimos antes de la publicación del artículo que les comentaré. Part, Malgor, Valero, vienen citados en el artículo. Esto se ve, como ya había mencionado, en mujeres en edad reproductiva, 30, 40 años es el pico de edad. Vamos a ver cuál fue el pico en nuestro estudio. Se ve también mujeres premenopáusicas, un dato casi un común denominador, multíparas. Multíparas es más de 2 embarazos, eso es multípara. Síndrome de congestión pélvica, dolor pélvico crónico, predominantemente dilatación y reflujo de venas gonadales que da éstasis del plexo venoso pélvico. Se conoce también como congestión venosa pélvica asintomática, cuando no existe dolor. Los hallazgos, como verán ustedes, son similares, por no decir idénticos, y se conoce en la literatura también como insuficiencia venosa pélvica o menos como varices ginecológicas. Este es un problema de salud pública a nivel mundial. La verdadera prevalencia no se conoce, pero hay millones de mujeres con este tema. Representa por lo menos el 40% de la consulta ginecológica. En el pasado, más del 25% de las histerectomías. Enfatizar que la histerectomía no es tratamiento para el síndrome de congestión venosa pélvica y en el pasado se hizo como error, y laparotomías. Los síntomas es el dolor pélvico crónico. El diagnóstico diferencial es muy interesante. El número 1 es la endometriosis, pero veremos que también la enfermedad pélvica inflamatoria, adenomiosis, leiomiomas, bridas posquirúrgicas, pero otras patologías ginecológicas. En esto debemos de pensar. Toda esta gama de patologías ginecológicas, urológicas, neurológicas, psiquiátricas, gastroenterológicas, hematológicas, musculoesqueléticas, tenemos el síndrome del seno piriforme, por darles uno, y da dolor, y dolor intenso. Es un ejemplo de un paciente que vimos en el consultorio, nomás que este es un hombre.
¿Mm? Entonces, existe, sí existe, ¿verdad? Aquí debemos tener un dominio completo de la anatomía arterial y venosa, desde el corazón, todo el trayecto de la cava, toda la circulación colateral, las hipogástricas. Ya les mencionaba yo, es fundamental conocer la anatomía para intentar hacer un buen estudio. Una bonita imagen del callado de la safena mayor, y aquí les muestro la pudenda externa. Esta es la pudenda externa, que si queremos la vamos a ver. Como les mencioné, si no queremos, pues no la vemos. La patofisiología son dos entidades bien importantes. El flujo retrógrado de las venas gonadales, ya lo vimos, asociado a embarazo de genética, da la congestión, varices pélvicas y la obstrucción. La obstrucción, cuando existe asociado el nutcracker o May-Turner o otras causas de obstrucción. Este es el mapa vascular que vamos a tener en mente, ya les mencionaba, empezamos en corazón, todo el trayecto la cava, la vena renal izquierda, cuando hay nutcracker condiciona congestión, el síndrome se acompaña de hematuria, de dolor, pero existe el fenómeno de nutcracker cuando no hay el síndrome, pero sí hay la compresión. Y toda esta anatomía que debemos de dominar de las hipogástricas, ya mencionaba yo, las uterinas, las pudendas internas, todas las varices que vamos a tener en estos pacientes. Este diagrama es muy bonito, es anatómico, tenemos que conocerlo, dominarlo, todas son venas conocidas, pero debemos de tenerlas en mente, ¿sí? Y nuevamente aquí remarcamos la disfunción de las valvas, el reflujo, incremento de presión, dilatación, embarazo, congestión venosa pélvica y dolor. Muchas pacientes no tienen dolor, ese es un tema interesante, ¿verdad? Tener esto en cuenta, el flujo normal es en dirección de los pies a través de la cava hacia el corazón, es el flujo anterógrado normal. Cuando hay reflujo a través de las venas gonadales, genera los plexos anexiales, plexos parauterinos, en algunas ocasiones puentes parauterinos, ¿sí? Esto es muy interesante. Entonces, el protocolo que lo vimos, el paciente se hace en decúbito supino la mayoría de las veces, cuando ponemos al paciente de pie, cuando no logramos demostrar el reflujo, que es muy pocas veces, ¿sí? Con los equipos actuales, con la sensibilidad que tienen, pocas veces tenemos que poner al paciente de pie. Se los comento de forma honesta. Y es un ultrasonido abdominal desde el corazón, el ultrasonido endovaginal, ultrasonido translabial, transperineal y muslos, ¿sí? Ese es el protocolo completo. Este es el artículo que publicamos en el journal. Aquí estoy con residentes, pero destaco a dos de ellos, la doctora Lula y el doctor Miguel. Los dos están haciendo alta especialidad en Ciudad de México en este momento y los dos me ayudaron a hacer el artículo que publicamos, que está en la revista y está a su disposición de ustedes. Un artículo hecho en 20 años, experiencia de 20 años con 133 casos. Este diagrama es muy bonito para tener en mente de lo que hacemos, que fue lo que tratamos de ejemplificar ahorita. Se empieza en corazón, se valora las 4 cavidades, ¿sí? El ostium, ¿sí? De la cava, todo el trayecto de la cava, las suprahepáticas, la vena renal izquierda, muy importante en la vena renal izquierda ver si tiene o no el nutcracker, ¿sí? Ver la llegada de la gonadal izquierda, gonadal derecha, todo el trayecto de la cava, la bifurcación de las ilíacas primitivas para descartar la presencia del May-Turner, que es la compresión por la arteria ilíaca, y finalmente el estudio de muslos y el estudio translabial que yo les mencionaba de la parte vulvar. Son imágenes anatómicas de los diferentes planos a nivel de corazón, suprahepáticas, la vena renal izquierda, vena gonadal, el cruce de la vena ilíaca primitiva y varices anexiales. Esta es una de las tablas, el cuadro número 1, donde encontramos de los 133 pacientes, tuvimos 84 con síndrome de congestión venosa pélvica y tuvimos 49 mujeres con congestión venosa pélvica sintomática. Lo interesante y a destacar es que los hallazgos fueron muy similares, inclusive la dilatación es mayor en el grupo de congestión venosa pélvica sintomática. ¿Por qué? No hay ninguna explicación.
sea, y no tenían dolor. Aquí fue de 10.76, como pueden ver, contra 9.65. En ambos grupos completamente anormales. En varios de los parámetros tuvimos resultados estadísticamente significativos, que son las estrellas que ven ustedes ahí, pero los resultados son similares en los dos grupos, ¿sí? La dilatación de las venas gonadales, de los plexos anexiales, de las varices pudendas, muy similar en ambos grupos, algo muy interesante. Y nosotros estamos proponiendo una clasificación de 4 grados. En la literatura mundial había una publicación por tomografía de 3 grados de congestión venosa pélvica. Nosotros, el grado 1 es dilatación con incompetencia exclusiva de la vena gonadal, sea izquierda o derecha. El grado 2 es todo el trayecto de la vena gonadal con várices anexiales unilaterales. El grado 3 es la presencia de várices anexiales bilaterales y el grado 4 es la presencia de puentes parauterinos, ¿sí? Es la clasificación que sugerimos, es un reporte estructurado que sugerimos al tomar estas determinaciones y llenar esta tabla. Ustedes podrían hacer el grado del síndrome de congestión venosa pélvica que tiene la paciente, ¿sí? Llenando estos criterios, que son criterios descritos, aquí nuevamente a manera de diagrama, pusimos el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, conforme los hallazgos se van presentando. Aquí estábamos en Málaga, una bonita imagen de Picasso, ¿verdad? Así es el síndrome de congestión venosa pélvica, como esa pintura, un poquito bonita pero compleja, y así es este síndrome. Bueno, las vías de reflujo a tener en mente, ya las conocen ustedes, todo el trayecto gonadal izquierda, derecha, las pudendas, perdón, las ilíacas primitivas, la pudenda interna, ¿sí? Hay que tenerlo en mente. Hay muchas variantes y sitios y vías de reflujo. Hay variantes en las venas gonadales. En lo que hay variantes es en las venas, ¿sí? Todas las variantes que ustedes se imaginen y más pueden encontrar. Vean todas las variantes que hay a nivel de venas gonadales, ¿sí? Criterios ya descritos, arriba de 6 milímetros, el flujo retrógrado y la obstrucción. Los criterios son similares con angiotomografía, con angioresonancia, hablando de los calibres. Tener en mente el nutcracker, el May-Turner, la obstrucción o trombosis de la vena cava es otra causa. Si el paciente tuviera una hipoplasia de la vena cava, que existe, o pacientes con malformación arteriovenosa. Nuevamente, criterios descritos en tomografía, era la clasificación de 3 grados. La diferencia con lo que nosotros proponemos es, para ellos, el grado 3 incluye tanto las várices anexiales bilaterales como la presencia de puente. Nosotros consideramos que el puente es un estadio más avanzado del síndrome y por eso nosotros le dimos la clasificación grado 4. Ahí está la clasificación de él. Vamos a ver imágenes de muchos casos, imágenes bonitas que ya las vieron ustedes aquí. Me voy rápido para que puedan ver las imágenes que vemos. Estamos viendo el corazón, lo que vimos hace ratito, el hiato de la cava en transversal, en longitudinal. Estamos viendo el flujo en escala de grises, sin ponerle color. Nuevamente el hiato de la cava, la aurícula derecha, hiato de la cava, aurícula derecha, nuevamente hiato de la cava. Nos gusta darle agua al paciente. Aquí está el estómago plenamente repleto, que nos permite evaluar nuevamente la cava. Permitimos ver la vena renal izquierda. Aquí ven, la vena renal izquierda se adelgaza de forma impresionante en el cruce entre la aorta y la arteria mesentérica superior, mide 1 milímetro. Este es un síndrome de cascanueces. Aquí tenemos imágenes con un transductor lineal que se los demostré a ustedes, en donde podemos ver el psoas y vemos la vena gonadal que es anterior, la aorta, la cava con compresión de la cava que podemos hacer en los pacientes, ¿sí? Y es un transductor lineal, no estoy con el transductor convexo. Nuevamente imágenes, aquí tenemos otra vena gonadal con obstrucción significativa, es otro paciente, ¿sí? Con cascanueces. Ejemplos diferentes, tenemos hiato de la cava, la morfología espectral de las suprahepáticas, la gonadal muy dilatada, la pudenda externa con reflujo, plexos venosos y várices anexiales bilaterales parauterinas. Nuevamente una bonita imagen del psoas. Este es
Ahí estamos viendo la vena gonadal severamente dilatada, como lo pueden ver. Aquí vemos el útero normal, endometrio normal, anexos normales, pero tiene varices anexiales, ¿sí? La pudenda nuevamente dilatada, pudenda, el famoso síndrome de cascanueces, que puede ser, el clásico es cuando es anterior, pero tenemos variantes anatómicas, la vena renal izquierda retroaórtica, tenemos la vena renal circunaórtica, son variantes anatómicas. Tenemos algunos pacientes con que el riñón izquierdo tenga tosis, puede predisponer al síndrome de cascanueces por cuestión anatómica. Ejemplos de Nutcracker, ahí tenemos el ultrasonido intravascular, que es muy útil para Nutcracker y May-Turner para evaluar el gradiente y definir si se le tiene que poner un stent. Es otro bonito ejemplo con un pequeño video. Vean la dilatación de la vena renal izquierda proximal desde su nacimiento y cómo se adelgaza en el cruce. Nuevamente un bonito ejemplo de Nutcracker demostrado por ultrasonido, escala de grises, ¿sí? En estos pacientes, el radiólogo intervencionista tiene que hacer la venografía, casi siempre se entra a través de la vena yugular, se puede entrar por cualquier acceso venoso y se pasa un catéter, se hace la venografía, se corrobora el reflujo y posteriormente se pone un stent de predominio venoso para tratar a estos pacientes y se hace embolización de las gonadales. Es un paciente que vimos en seguimiento con ultrasonido Doppler, donde vemos ya el stent. Vean qué bonita imagen, aquí se ve el stent. Esta imagen hiperecogénica, redondeada, lo estamos viendo un corte transversal al stent, aquí lo estamos viendo en un corte sagital al stent, ¿sí? Claramente en escala de grises y con color está permeable el stent con velocidad normal. Este es el síndrome de cascanueces retrógrado, ven en la imagen inferior en tomografía, y la vena renal circunaórtica, que son las variantes que yo les comentaba. En tomografía se ha descrito el ángulo menor de, depende de la literatura, ¿verdad? Quienes dicen menor de 35, menor de 25, pero en realidad un ángulo agudo va a generar una compresión de la vena renal izquierda, ¿sí? El síndrome de May-Turner, hay que enfatizar y recordar que el primero que lo describió fue un patólogo muy famoso en 1850. Bueno, él mencionó que la trombosis iliofemoral izquierda era más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. No mencionó el síndrome, pero sí mencionó el hallazgo. Interesante. Los sitios de obstrucción que ya habíamos mencionado, que hay que tener en mente. Este May-Turner tiene 3 tipos, que no los tocaremos, ¿verdad? El lateral, central y el septo membranoso. Es un ejemplo de la vena ilíaca primitiva. Es otro ejemplo diferente donde nos hace falta la vena ilíaca del lado izquierdo y además vamos a ver que tiene material ecogénico endoluminal con trombo. Es un paciente con May-Turner con trombosis crónica de la ilíaca primitiva e ilíaca externa, ¿sí? Otro ejemplo donde estamos viendo la vena gonadal dilatada y la comprimimos. Otro ejemplo de May-Turner tratado con stent. El stent está de buen calibre, está permeable y el paciente mejoró. Bueno, aquí estamos con algunos residentes. Un paciente con puente vascular que será un grado 4 visto por Doppler y visto por tomografía. En la resonancia se puede identificar el hallazgo, pero costo-beneficio, pues nosotros no sugerimos hacer resonancia, es un método muy bueno. La capacidad anatómica de la resonancia, pues es el método de elección, nadie lo discute. Bueno, esto nos dicen las pacientes, tengo 15 años, tengo 20 años con dolor, y el ginecólogo me dice que ya se me va a pasar, ¿verdad? Como los ginecólogos no tratan esto, no le dan mucha importancia, ¿sí? Lo trata el angiólogo o el radiólogo intervencionista, ¿sí? Vamos a ver otros casos más de lo que ya vimos. Aquí estamos viendo reflujo en la hipogástrica, varices, más varices. Hoy van a soñar con varices. Otro ejemplo, estamos usando corazón, estamos poniendo el B-flow en la cava. Estamos viendo la vena renal, esta es una vena renal izquierda normal, ¿de acuerdo? Esta no tiene cascanueces.
y estamos viendo el psoas nuevamente, la vena renal, y vean que ven a un ladito de la vena gonadal izquierda, ven otros vasitos adyacentes. Este paciente tiene nutcracker y tiene circulación colateral adyacente, ¿sí? Lo pueden ver, no es un solo vaso, se ven varios vasitos adyacentes a la vena, es circulación colateral, y esto lo podemos demostrar con ultrasonido en escala de grises. Vean qué bonita definición del psoas. Y bueno, esto es lo que les comentaba en parte del ultrasonido traslabial, que en la parte bajita llegamos y vemos perfectamente el ano, y vemos la pared, vemos la mucosa y vemos la presencia o no de hemorroides y de varices perineales, ¿sí? Es un ejemplo normal. El B-Flow pues, es muy útil también en la región vulvar porque es muy sensible, y nosotros tenemos la modalidad previa, o sea, es el equipo previo, no tenemos este equipo que es todavía más sensible para demostrar las venitas dilatadas. Este es en la región vulvar. Otro ejemplo diferente, venas gonadales dilatadas, vena pudenda dilatada con reflujo, varices periuterinas, varices anexiales. El tratamiento de elección pues ya es con radiología intervencionista, con embolización, que se puede hacer con coils, se puede hacer con Onyx, que es uno de los materiales más nuevos, y bueno, hay muchos tipos de agentes esclerosantes que ustedes conocen, que dominan. Aquí estoy con otros recientes, dos de ellos son intervencionistas. Esta es la clasificación que ya habíamos mencionado de grados, y bueno, aquí vamos a terminar con el ultrasonido Doppler. Es la modalidad primaria, proporciona un mapa vascular completo. La venografía es el método confirmatorio. La angiotomografía y la angioresonancia, bueno, son métodos útiles, pero no de primera intención. Y con esto termino y muchas gracias.